Bien, hermanos, gracias por ver los videos que hemos subido. Este casi es uno de los últimos videos de la clase, pero yo voy a seguir haciendo videos ya de otros temas también. Entonces, eh, hoy sí vamos a hablar del rapto o del arrebatamiento, porque muchos otros sectores que no son católicos, que son cristianos también, pero no son católicos, eh, a veces andan hablando muchas cosas que Jesús va a venir y que van a ser llevados con él y que no van a sufrir tribulación ni nada de eso. Pero yo, para no darle tanta vuelta al asunto, yo solamente voy a leer lo que dice acá en orden de lo que está acá. Van a, pongamos en orden, yo no puedo saltar uno y otro, sino que voy en orden y se van a dar cuenta cómo es en sí el rapto y el arrebatamiento. Porque aquí la Biblia sí nos habla de un arrebatamiento. Pero cómo realmente es, ¿será que en secreto viene Dios o no? Mejor, para contestar todo esto, mejor voy a leer. Y allí yo no me pierdo, ni tampoco voy a saltar algo, inventar algo, sino que con el orden que está aquí es el orden que Dios quiso y es el orden definitivo. Entonces, para buscar en la Biblia, primera epístola a los tesalonicenses capítulo 4. Voy a repetir, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Allí San Pablo habla. Y voy a leer para que vean el orden correcto que voy a llevar acá, para que veamos cómo es. Hermanos, no queremos que estés en ignorancia respecto de los muertos. O sea, en el tema de los muertos no queremos ignorancia. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza de la resurrección, de que hay otra vida después de la muerte y la vida en el cielo, la Jerusalén celeste, pues ellos se van a poner tristes. Pero nosotros sí tenemos esperanza, así es que esto no es de tristeza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios se llevará consigo a los que murieron en Jesús, los que murieron en vida como de Jesús. O sea, los que murieron creyendo en Jesús, haciendo la voluntad, viviendo en gracia. Entonces dice que el Señor se va a llevar con él a los que murieron digamos, en Jesús. Dejaron su vida pasada, se convirtieron a Jesús. Entonces, estos que se convirtieron, que nos convertimos en Jesús, Dios nos va a llevar, más bien dicho, Jesús nos va a llevar con él al cielo. Eso es lo que dice. Os decimos esto como palabra del Señor. O sea, vean que Él está confirmando que es palabra del Señor, como palabra. No solamente palabra de San Pablo, sino que palabra del Señor. Digo esto como palabra del Señor. Ok, ¿qué es lo que dice? Nosotros, está hablando en general. Él todavía estaba vivo cuando escribió. Esto es lógico, ¿verdad? Entonces, Él por eso se incluye ahí y dice nosotros. Los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, haga de cuenta que Jesús viene ahora. Entonces aquí nos incluimos todos los que estemos vivos hasta que viene, pero si viene hoy, a nosotros nos va a tocar vivir esto. Nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor. Aquí es muy claro, hermano, estoy siguiendo el orden para que no hay problema de saltarme, no, el orden. No nos adelantaremos a los que murieron. Está diciendo que nosotros los que vivimos hasta la venida del Señor, si Jesús viene hoy, no nos vamos a adelantar a los que murieron antes que nosotros. Pero ¿qué es lo que dice acá? No nos adelantaremos a los que murieron. Luego dice acá, el mismo Señor bajará del cielo con clamor. Ok, dice que el mismo Señor, Jesús que subió al cielo, ese mismo Señor que es Jesús, dice, el mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel.
y del sonido de la trompeta de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay convocatoria. Significa que hay una convocatoria y esa trompeta todo el mundo lo va a escuchar, hermanos, como me dijeron la otra vez en un puesto de tacos. No, dice que las trompetas ya se escucharon en Nueva York y nosotros ¿cuándo lo vamos a escuchar? No, dice que Jesús se va a manifestar y que Él, así como subió al cielo, va a volver a venir. Pero dice acá, el mismo Señor bajará del cielo con clamor acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Hay convocatoria, hermanos. Se va a ser convocado porque llegó la hora de que Jesús viene a pedir cuentas y todo el mundo va a saber que llegó la hora. Por eso hay una señal de trompeta, como lo hacía el pueblo de Israel cuando convocaba antes. Agarraba el famoso shafar y hacía sonidos y hacía diferentes formas de toque y la gente ya sabía qué significa. También hay un toque que hacían con la trompeta que significaba que hay como reunión general, para que me entiendan. Entonces va a convocar, Señor, a través del sonido de la trompeta de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Jesús, en Cristo, resucitarán en primer lugar. Están diciendo que ellos, estoy siguiendo el orden para que no me adelante. Dice, entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo, pero creyente, hermano, en Cristo, resucitarán en primer lugar. Están diciendo que ellos van a resucitar en primer lugar. Después, miren, aquí está la respuesta. Después de que resucitan ellos, dice, después nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro. Ok, voy a poner un ejemplo sencillo. Estos son los que murieron en Cristo Jesús, murieron antes que nosotros. Y nosotros, lo pongo el verde, que nosotros estamos vivos, para que me entienda, hermano. Estamos vivos. Entonces dice San Pablo, entonces los que murieron, estos son los que murieron siendo creyentes en Jesús, resucitarán en primer lugar. Ellos resucitan, vuelven a salir. Después nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos. Ok, ellos resucitan primero y después nosotros, dice, los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados. O sea, arrebatar es jalar, como decir, le quito algo y lo voy a arrebatar en las manos. Entonces dice acá, seremos arrebatados. Dice, seremos arrebatados en las nubes. ¿Con quién? Junto con ellos al encuentro del Señor. ¿Se dan cuenta cómo es el arrebatamiento? Resucitan ellos. ¿Y por qué dice que en las nubes en el aire? Porque, como dice San Pedro en la primera carta, que la tierra va a ser quemada con fuego. Entonces dice que los elementos serán abrasados, o sea, va a ser quemado la tierra. ¿Por qué? Porque hay otra tierra nueva, entonces no hay problema. Va a ser quemado la tierra, va a haber otro cielo nuevo y tierra nueva. Es diferente, hermano, no esta. Esta dice que va a ser quemado por el fuego, dice San Pedro. Luego les doy la cita. Pero lo que dice que como va a ser quemado, entonces estos que resucitan vuelven a salir al encuentro en las nubes. Recordemos que la tierra va a ser quemada. Entonces el encuentro es en el espacio. Pero después dice San Pablo, y los que quedemos seremos arrebatados junto con ellos. Entonces, los que estemos, dice San Pablo, los que están vivos, que son estos, serán arrebatados en las nubes donde estos están, junto con ellos al encuentro. Ahora se juntan los dos, vivos y muertos. Ahora se cumple la palabra que dice Jesús para juzgar a vivos y muertos juntos. ¿Por qué? Porque los muertos resucitan y los que están vivos son arrebatados junto con ellos. Y ahora va a ser lo que dice Jesús, va a juzgar a vivos y muertos. Ese es el arrebatamiento. Sencillo.
Y estoy siguiendo el orden que dice acá, no inventé nada. Voy a leer de nuevo. Dice, el mismo Señor bajará del cielo. Jesús, el que subió, va a bajar del cielo con clamor acompañado de una voz de arcángel, del sonido de la trompeta de Dios. Va a convocar. Eso significa va a convocar. Entonces, los que murieron siendo creyentes, ellos ya fallecieron en Cristo Jesús, resucitarán en primer lugar. Los muertos salen en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro. Y ahora vamos a ser juzgados vivos y muertos. Ese es el arrebatamiento o el rapto. ¿Qué significa el rapto? Significa que yo tengo en la mano y alguien viene y me lo arranca de la mano, me lo arrebata. Eso significa. O me lo rapta, que quiere decir que se lo lleva. Pero ¿dónde se lo lleva? Junto con los que resucitaron en primer lugar. ¿Para qué darle tanta vuelta al asunto? Al encuentro del Señor en los aires. Se dan cuenta que les mencioné en los aires porque la tierra, dice San Pedro, que va a ser quemada. Entonces el encuentro va a ser en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego hay algo interesante. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Es eso, hermanos. El Señor viene al encuentro, convoca, resucitan los que murieron y los que están vivos los arrebata junto con ellos en las nubes y va a juzgar a vivos y muertos. Pero, ¿para qué? Para estar con Jesús, dice, para estar con el Señor. Me voy a leer mejor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, consolados, o sea, que nos sirva de consuelo, pues mutuamente con estas palabras. Con todas estas palabras yo puedo consolar a alguien porque el encuentro va a ser de todos los que creímos, hombres y mujeres. Ok, como dije en otro video que les compartí, de que van a resucitar buenos y malos. No solamente van a resucitar los buenos, y ahorita se lo vamos a comprobar. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038. Porque hay que saber la Biblia y hay que saber también la doctrina. Porque si solamente yo leo la Biblia, saber qué me ha inventado, a lo mejor voy a decir que el Señor viene parado en las nubes como Goku. No significa eso. Significa que Dios viene al encuentro en los aires. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser quemada. Eso significa. No significa que Jesús viene parado como Goku en un puño de nube. No, hermanos. Entonces, para no confundirnos, hay que saber bien la Biblia y saber lo que enseña la doctrina para no inventar nada. Numeral 1038. La resurrección de todos los muertos. Y aquí empieza la resurrección de todos los muertos, sean buenos y malos, los justos y de los pecadores, precederán al juicio final. ¿Qué es lo que dice? Que antes de que seamos juzgados vivos y muertos así también buenos y malos, y vivos, buenos y malos también, dice, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. O sea, antes de que venga el juicio, de que nos van a mandar digamos, como dice, unos a la derecha y otros a la izquierda. Antes de que pase eso, primero tienen que resucitar buenos y malos. Ahora bien, ¿dónde puedo encontrar eso? En Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 15. ¿Y qué es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles? Lo voy a leer porque aquí no puedo inventar nada. Hechos, capítulo 24, verso 15. En Hechos, usted lo puede leer en cualquier versión de Biblia. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen. O sea, ¿cuál es la esperanza que estos tienen? Hay una esperanza, pero ¿cuál es? Dice acá. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos, la misma, de que habrá una resurrección tanto de los justos
como de los injustos. ¿Se dan cuenta? Lo que dice Hechos, que tienen una esperanza de que resucitarán los justos y los injustos, buenos y malos. Entonces, en Tesalonicenses solo nos dice que los que murieron resucitarán en primer lugar. No dice que los dos. Pero aquí en Hechos nos está diciendo que hay quienes tienen esperanza de que resucitarán los buenos y los malos, justos e injustos. Pero el destino no es el mismo. A pesar de que las dos partes resucitan, el destino no es el mismo. Dice acá. Eso va a pasar antes de que viene el juicio final. Entonces dice el catecismo, numeral 1038, precederá al juicio final. Esto sucederá antes del juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Todos, hermanos. No nada más resucitó Juan. No nada más resucitó Pedro. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, aquí está el destino, hermanos. Aquí sí está la diferencia. Voy a leer lo que dice acá. Dice, todos de los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna en el cielo. Porque Jesús es vida. Él es el camino, la verdad, la vida. La vida eterna es el cielo, es estando en el cielo. Por eso dice acá. Dice, todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida de la vida bienaventurado en el cielo, hermanos. Ya ganó el premio. Y los que hayan hecho el mal para la condenación. Todos van a resucitar, pero los que hicieron el bien van a resucitar para la vida. Con Jesús, la vida bienaventurada, el cielo, la Jerusalén celestial. Pero la otra parte, porque no hay que morir, hermanos. Tenemos que morir, pero tenemos que morir con Cristo, para que cuando resucitemos y hicimos el bien en la vida, resucitaremos para la vida eterna. Y los que hayan hecho el mal para la condenación. Ese es el problema. Los que hayan hecho el mal resucitarán para ser condenados. Ese sí es el problema. San Juan capítulo 5 verso 28. Bien, voy a leer en San Juan capítulo 5, como me lo enseña acá San Juan capítulo 5 verso 28 y 29, para que veamos cómo va a ser uno a la vida y otro a la condenación. Dice, voy a leer desde el verso 28, San Juan 5, 28. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Todos, hermanos, buenos y malos, justos e injustos. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida. Y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Ahora bien, nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que Jesús ya vino, hermanos, ya vino Jesús. Vino a dar todo el evangelio. Bendito sea Dios, tenemos Biblia. Él ya vino, ya dijo todo lo que hay que hacer para estar con Él. Pero Jesús dice acá, nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo. Sabemos que Jesús, que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo puede hacer, todo lo puede hacer, puede estar en el mismo lugar y puede escuchar todo. Y todo lo sabe también, todo lo sabe. Entonces, Él, así como dice acá, juzgo según lo que oigo. Él no te va a poner una condenación que tú no cometiste. Él te va a condenar según lo que tú hiciste. Pero dice acá, y mi juicio es justo. ¿Qué quiere decir un juicio justo? No quiere decir que
que te va a perdonar si no le pides perdón. Lo que quiere decir el juicio justo, quiere decir que Él es justo. Si hiciste el bien, te va a pagar con justicia, te va a dar lo que mereces. Y si hiciste el mal, te va a tocar lo que te corresponde. Ahora bien, si el que hizo el mal le va a dar algo bueno, su recompensa, imagínense a alguien que hizo el mal, le da la recompensa al cielo, es un juicio injusto. Porque los que se esforzaron para llegar al cielo, o también alguien que hizo el bien toda su vida, estuvo en gracia de Dios y que después Jesús viene, hace un juicio injusto y lo condena, entonces es un juicio injusto. Pero el juicio justo no quiere decir que te va a perdonar, quiere decir que te va a dar según lo que tú hiciste. Eso significa juicio. Él es justo, Él va a dar según lo que tú hiciste y te da lo que mereces. Bien, voy a seguir leyendo. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de Él todas las naciones, y Él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Así, uno para acá, otro para acá y otro para acá. Eso es lo que va a hacer. Va a separar, como dice acá. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Imagínense cuántos ángeles. Ahí viene el arcángel Miguel. ¿Por qué le decimos que al ángel Miguel, por qué le decimos arcángel? Porque arcángel significa jefe de ángeles. Y sabemos que Miguel, dice que en Apocalipsis 12, que Miguel y sus ángeles, él es el jefe de ese grupo de ángeles. Por eso se le dice arcángel. Igual sucede con la palabra arquidiócesis. Que diócesis es una comunidad. Pero cuando se le dice arquidiócesis, quiere decir que es como el jefe de las diócesis. Eso significa la palabra arcángel. Entonces, aquí dice que Jesús va a venir acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. ¿Cómo lo separa? Cabritas acá, ovejas acá, cabritas acá, ovejas acá. Así va a separar, pero en este caso a nosotros. Así nos va a separar. Dice acá, pondrá las ovejas a su derecha para el cielo y las cabras a la izquierda. Irán, donde dice acá, y las cabras a la izquierda, irán estos a un castigo eterno. Está tremendo, hermanos. Dice que irán a un castigo eterno. O sea, que nunca se acaba ese castigo. Castigo eterno. Y los justos, adivinen a dónde. A una vida eterna. Mateo 25. Voy a ir a Mateo 25. Voy a explicar que una vez a hermanos de Nuestra Señora de la Paz, ya se los expliqué una vez. Mateo 25, 31. Y les voy a explicar muy bien esto. Y ahí está bien explicado el juicio final. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado ¿de quién? De sus ángeles. Se sentará en su trono glorioso. ¿Por qué dice que se va a sentar en su trono? Porque como dice también otra parte de la escritura, no me acuerdo bien cuál versículo, pero luego lo buscamos, donde dice que delante de Jesús toda rodilla se doble. Jesús va a estar en su trono y toda rodilla se tiene que doblar ante Él. Lo siento mucho por los que no creen, por los ateos, van a tener que doblar rodillas. Pero bueno, voy a seguir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de Él todas las naciones. Aquí nadie se escapa, hermano. Nadie. Todas las naciones. Y Él irá separando unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de a su derecha: venid benditos de mi Padre. A los que están a la derecha, los que creyeron y murieron en Jesús, van a resucitar. Y después él va a decir: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia. Como les decía, él es un juez justo que da la herencia. Te va a heredar algo de lo que tú mereces. Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Este reino que él te va a dar en herencia ya lo tenía preparado desde la creación del mundo. No es nuevo. Él ya lo tenía planeado desde el principio. Pero dice acá: porque tuve hambre y me diste de comer. Obras de misericordia. Los que saben obras de misericordia con el prójimo. Y esto, hermanos, muchos no toman en cuenta, pero aquí dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Obras de misericordia. Tuve sed y me diste de beber. Y también dice acá: era forastero, inmigrante. Era forastero y me acogiste, lo recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Quiere decir que no tenía ropa. O sea, le faltaba el vestuario, hermanos. Vestuario. Y dice que alguien le dio, lo cobijó. Se lo dio. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor. Los justos. O sea, los justos, los que reciben la herencia, ahora le preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos que tenías hambre? Yo nunca te vi. Los que preguntan, eran los justos. Estos justos preguntaban: ¿Cuándo te vimos con hambre? Y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, el más necesitado, a mí me lo hiciste. Entonces, hay una pregunta: ¿dónde está Jesús ahora? Sabemos que los que somos católicos sacramentalmente, y no voy a explicar la palabra sacramental en otra ocasión. Sacramentalmente sabemos que Jesús está en el cuerpo y la sangre, porque San Pablo también dice, Jesús dice: esto es mi cuerpo. Sabemos que Jesús está ahí, él no miente. Esto es mi cuerpo que será derramado por ustedes. Es lo que dice: será derramado, porque eso lo dijo un jueves y se derramó el día viernes. Es verdad. Pero luego, ¿dónde está Jesús? También está en el necesitado, hermano. Aquí lo dice: en el necesitado. Y no solo eso, también está en el que está en la cárcel. En el más pobre, en el necesitado, ahí está Jesús. Y si tú haces una obra de misericordia con el necesitado, lo estás haciendo con Jesús, y dice que vas a recibir la herencia. Bien, voy a terminar con una cita de Mateo, capítulo 13, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y el verso, no me da tiempo, voy a leerlo. Mateo capítulo 13, verso 18. Aquí Jesús explica cómo va a ser y cómo los ángeles, como dice que Jesús va a venir acompañado de sus ángeles, aquí va a explicar cómo los ángeles van a recoger a las personas. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Es una parábola. Parábola significa un paralelo, algo idéntico de lo que va a pasar. Cuando alguien oye la palabra del reino y no comprende, viene el maligno y lo arrebata. Dice, lo arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Perdón, creo que estoy mal.
Ahora sí, listo, estaba equivocado, pero acá dice Mateo 13, verso 36. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los que hacen la voluntad de Dios. La cizaña son los hijos de ¿quién? Del maligno. Como dijo un hermano, el maligno tiene hijos, el diablo tiene hijos. Pero ¿por qué lo dice eso? Porque aquí dice, mire, aquí dice en Mateo 13, 38, dice, la cizaña, los que provocan cizaña en medio de la comunidad, son hijos del maligno. ¿Se dan cuenta? El enemigo que siembra, que sembró, es el diablo. El que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo. O sea, el fin del mundo que va a venir es la siega, es la cosecha. Es levantar la cosecha, según la cosecha del trigo y la cizaña. Pero no está hablando de un trigo literal, está hablando de personas, de los justos y de los injustos. Dice, y los segadores son los ángeles. ¿Por qué dice que los segadores, los que levantan la cosecha, son los ángeles? Por eso leímos en el otro texto que Jesús viene acompañado de sus ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice acá, los segadores son los ángeles, los que van a levantar la cosecha, los ángeles. De la misma manera, pues que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, el infierno, la cizaña en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los que actúan inicuamente y los arrojarán al horno de fuego. Los ángeles van a venir a ayudar a levantar a toda la gente, a los arrebatados acá. Dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los que actúan inicuamente, y los arrojarán al horno de fuego, y allí será el llanto y rechinar de dientes, el infierno. Luego, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Ahí termina, pero dice que los justos brillarán como sol resplandeciente en gracia en el reino de ¿quién? De Dios el Padre. El que tenga oídos que oiga. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase para los hermanos de Nuestra Señora de la Paz. Bendiciones.